Pasada, hermanos, hablamos del centurión, ¿se acuerdan? El siervo del centurión que fue sanado, hermanos. Ahora vamos a hablar, hermanos, vamos a continuar el versículo 14. Vamos entrando en la palabra del Señor, hermanos. Amén. Que nuestro corazón, hermano, esté abierto, bendito el nombre del Señor, porque nosotros, hermanos, necesitamos la alianza del Espíritu Santo en todo esto, hermanos. Amén. Nada tiene sentido sin la comunión con Dios, hermanos. El ser humano, escuche bien, históricamente el ser humano, hermano, ha comenzado junto a Dios y ha terminado bien consagrado sin Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que los seres humanos tenemos esa tendencia, hermano. Tenemos la tendencia de apoderarnos de los ritos, nos apoderamos de las costumbres y hacemos a un lado a Dios. Y pensamos que las costumbres nos van a salvar y no. Dios es el que salva, con costumbres y sin ellas. Dios es el que salva. Entonces la iglesia tiene que estar unida al Señor en todo tiempo y nunca, hermano, si la iglesia se va a deshacer de algo, que se deshaga de las costumbres de Dios, nunca, hermanos. Amén. Israel, hermano, ellos pensaron, bueno, ya aprendimos la clave 3.1416 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, hermano, empezaron a hacer fórmulas y se olvidaron de Jehová, hermano. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces, hermano, un día Jehová le dijo, estoy harto de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, aprendieron a hacer sacrificios. Entonces dijeron, amén, aquí está la clave en los sacrificios. Ahora sí, deshagámonos de Jehová y sigamos haciendo sacrificios. No, hermano, los sacrificios no salvan. El que salva es Dios. La Biblia no salva a nadie. El que salva es Cristo. ¿Me está entendiendo lo que digo? La oración no salva a nadie. El que salva es Cristo, hermano. ¿Cuántos musulmanes hacen un montón de oraciones y están perdidos? ¿Cuántos budistas hacen un montón de oraciones y están perdidos? ¿Por qué, hermano? Porque no han entendido. El que salva es Cristo. Entonces, hermano, los escribas, los fariseos, se quedaron con todas sus oraciones, con todas sus lecturas. Los intérpretes de la ley se quedaron con todas sus interpretaciones y se olvidaron de Dios, hermano. Cuando vino el Señor y se les presentó enfrente, no lo conocían. Lo ignoraron, hermano, porque no lo conocían en realidad. ¿Qué significa eso? Que hacía muchos siglos que no tenían comunión con Él. No supieron ni quién era. Lo desconocieron, hermano. Estaban tan acostumbrados a vivir sin Él que lo desconocieron. Entonces, hermano, la iglesia no debe hacer eso. La iglesia depende de Jesucristo. Cristo, a través de su Santo Espíritu, le da sentido a la Escritura. Si no está el Espíritu de Dios, la Escritura no tiene ningún sentido. La Escritura lo que sirve es para condenar y para castigar. Para eso sirve sin la alianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da vida a la palabra. Entonces, hermano, cuando la palabra es viva y comemos de la palabra viva, entonces hay vida en nosotros. Comemos de la palabra muerta, pues nos pasa como cualquier otro libro. Nos llenamos el intelecto y el corazón se queda vacío. ¿Me está entendiendo lo que digo? Es decir, de Dios nosotros, hermanos, no podemos prescindir, aunque tengamos las mejores costumbres. Nadie se salva por una buena costumbre. Y si hablamos de buenas costumbres, yo creo que, hermano Castillo, no había nadie que tuviera mejores costumbres que un fariseo, hermano. Ustedes eran los mejores, aleluya. Los más maravillosos, pero fueron tan maravillosos, hermano, que vieron a Jesús y lo vieron poca cosa enfrente de lo maravilloso que eran ellos. ¿Por qué? Porque no sabían quién era. Hermano,
Jesucristo es la presencia de Dios. Jesucristo es la manifestación del Padre. No lo conocieron. ¿Por qué lo conocieron, hermano? Porque nunca entendieron quién era Él. Entonces Jesús vino y les habló la propia Escritura. Jesús nunca habló nada fuera de la Escritura. Pero ellos desconocían lo que Jesús hablaba, desconocían los versículos, hermano. Los desconocían totalmente. ¿Por qué? Y leían tanto. Porque cuando leían, hermano, y aprendían, el maestro por excelencia llamado Espíritu Santo nunca les enseñó, porque nunca tuvieron comunión con Él. ¿Estamos entendiendo? Cuando Jesús vino, hermano, y les habló a través del Espíritu Santo, ellos no entendieron el idioma del Señor. Y el Señor les dijo: ¿por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes siempre están resistiendo a mi palabra? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en sus corazones? Si mi palabra pertenece a su corazón, pero no haya cabida, ¿por qué? Seguramente porque su corazón ya está ocupado por otro espíritu. Le dijo: porque vosotros sois de nuestro Padre el diablo. Ya otro espíritu posee su corazón. Por eso mi espíritu no haya cabida en vosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces ellos, hermano, ahora, ellos, hermano, eran muy malvados. No, eran mejor que nosotros, hermano. Tenían el corazón más noble y tenían un corazón más bello que el nuestro. Solo que nosotros tenemos a Cristo y ellos no. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que tenemos esa misma tendencia, hermano. Tenemos la tendencia a hacernos costumbres y luego ignorar a Dios. Y no debe suceder. Por eso, cada vez que estudiamos la palabra del Señor, abrir el corazón, porque no hay nada más importante que la comunión con Dios. El verdadero maestro, hermanos, es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Los maestros de carne no sirven, ya está comprobado. Los maestros de carne, hermano, no servimos, sirven. No servimos, ya está comprobado. El que sirve es el Espíritu Santo. Por eso Jesús lo comisionó a Él. Entonces, un maestro de carne sin la alianza del verdadero maestro no sirve para nada, sino para extraviar la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, es muy importante que nosotros, hermanos, al abrir la Escritura, también nuestro corazón se lo abrimos al Espíritu de Dios para que nos hable el corazón. Amén, hermanos. Dice así el verso 14. Bueno, hermanos, el título de mi Biblia dice: Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Yo escuché a un hermano que estaba dando un programa para los niños, y dijo que tal vez que alguien cree que tal vez por eso lo negó Pedro, porque le sanó la suegra. Mira, no, porque Pedro era medio maluco, hermano, pero no era rencoroso, ¿verdad? Amén, hermanos. Y entonces dice así la Escritura, hermano: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Porque esa es la importancia de que el Señor nos toque, hermanos. Cuando Él nos toca, lo malo que nos afecta se va. Cuando Él nos toca, tocó la mano de aquella mujer. ¿Y cuántas veces, hermanos, ha tenido que tocarnos el Señor para quitarnos alguna locura de esas que nos dan? ¿Verdad, hermanos? Nos ha tenido que tocar el Señor y nos despierta. Hace que el mal espíritu que traemos se vaya. ¿Verdad? Los espíritus, hermano,
no poseen a un cristiano, pero sí lo influencian. Y a veces, hermano, hay influencia sobre el creyente, que al tocarlo Cristo, mire, se van. Era así como la fiebre esta, hermano. Tocó la mano de aquella mujer y la fiebre, hermano, la fiebre la dejó. Amén. Siempre, hermanos, roguemos que Jesucristo nos toque. Amén. En todo tiempo, hermanos. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermano, la fiebre la dejó y ella se levantó. ¿Y qué, hermanos? De servir. Sí, porque después que te toca el Señor y aquello malo te abandona, entonces te haces humilde y empiezas a servir al Señor como debes. Lo primero que te pone el Espíritu Santo es que seas útil para alguien. Amén, hermanos. O sea, no nos deja, como dice el apóstol Pedro allá, no nos deja estar sin fruto en lo concerniente al reino de Dios. Es el que nos provoca dar fruto, hermano. Por eso le llamamos que es la savia del árbol. Es la que corre por dentro del árbol, hermano, y lo hace que fructifique. Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y esta señora, hermanos, esta dama se levantó, dice, y le servía. Bendito el nombre del Señor. Dice el verso 16, y cuando llegó la noche, hermanos, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, hermanos, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Esta es, hermanos, esta es la manera, la mejor forma, hermanos, la manera más simple, es la mejor manera, hermano, de expulsar un demonio, con la palabra. Es la mejor manera. No hay manera mejor, hermanos. Si los demonios, hermanos, se pueden expulsar reprendiendo, una oración, hermano, de poder, ¿verdad? Usted expulsa a un demonio. Pero frente a la palabra, hermanos, es mucho mejor la palabra de Dios para expulsar demonios que la reprensión que usted pueda hacer. Mientras usted expulsa a un demonio reprendiendo, hermanos, la palabra del Señor, cuando es impartida, expulsa un montón sin que lo perciba la persona. Hay personas, hermanos, que llegan. Nosotros hemos tenido personas, mire, le voy a dar un ejemplo, hermano. Allá está adentro la hermanita. Ella llegaba al parque, hermano, y se quedaba parqueadita en su troca. Y luego se metió y se sentó. Y luego nos venimos y se vino. Ahora está tomando las clases de bautismo porque se va a bautizar. Gloria a Dios. Cuando ella se sentó allá en el parque, hermanos, fueron las hermanas, la invitaron. Diferentes, hermanos. Una de esas fue la pastora. Hermana, venga, siéntese aquí, mire. No, gracias, porque a veces, usted sabe, a veces las cosas no son como se ven. Esa vez, hermana Kika, ¿de qué se ríe? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora, yo le voy a decir, ella respondió de una manera más o menos decente, ¿verdad? Porque conozco otras que dijeron cosas serias, ¿me entiende?
Entonces, hermanos, esas cosas, hermanos, que resisten, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo crea, hermanos, son los espíritus que están gobernando nuestra vida mientras vivimos en Cristo. Y esos espíritus, la palabra del Señor los va expulsando de uno por uno con la palabra del Señor, y se van saliendo de la persona hasta que la persona cae a los pies de Cristo. No hay como que la palabra del Señor desenrede a alguien, hermano. Es mucho más efectivo así que reprendiendo. Mucho más efectivo, hermano. ¿Me entienden? No hay más poder más grande, hermano, para limpiar a una persona que la palabra de Dios. Usted puede ser el profeta más maravilloso de Benecer, no importa. La palabra del Señor es la que tiene el poder. ¿Me entienden? La palabra del Señor, hermano, es poderosa. Entonces, hermanos, yo prefiero muchas veces, hermano, sacar los demonios con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor los expulsa sin que haya nada, hermanos, de teatro, ni circo, ni maroma. ¿Me entiende? La persona es liberada, inclusive sin darse cuenta es liberada. Porque el Señor la libera con mucha facilidad, hermano, y sin hacer escándalo. Entonces, muchas veces, hermano, tanta escandalera trae más trifulca que edificación y bendición. ¿Me entiendes? No quiero decir, hermano, cuando hace falta se expulsa un demonio, no hay ningún problema, pero no hay como que se vayan con la palabra del Señor, es lo mejor. No hacen escándalo, nadie se da cuenta, hermano, y el Señor está liberando, está sanando, está bendiciendo, sin hacer escándalos. Porque el Señor, hermanos, de por sí cuando pisa un lugar, el lugar se limpia por su presencia, hermano. Entonces no hay, hermanos, dice aquí, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, hermanos, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Imagínense, hermano, que le hayan arrimado 2000 enfermos y que de uno por uno los 2000 endemoniados, ahí va, te reprendo, sal fuera, te reprendo, sal fuera. No, hermano, olvídese. No. Por eso le estoy diciendo que no hay mejor que la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es una cosa seria para eso, hermano. Entonces, yo he tenido la oportunidad, hermanos, de echar demonios bien fuertes, hermanos, con la palabra del Señor, y los he ido viendo cómo se van debilitando y cómo se van yendo de la persona. ¿Me entiendes? La persona se brinca de repente, se defiende de una manera, usted saca la palabra, sí, pero la escritura dice así, mira. La persona suelta y luego usted le sigue hablando. Al rato brinca otro ente, brinca, hermanos, usted le saca la palabra al Señor y ese también es derribado, y así, mire, y va cayendo de uno por uno hasta que la persona es libre. Por eso le puse este ejemplo, porque así sucedió. Ella nomás vino y dice, ay, por alguna causa ya me siento confortable entre estos, aleluya. Nuestra lucha es con espíritus, hermano. O sea que el hermano Polo es más bueno hoy que el día que llegó al parque. Es el mismo maluco de siempre, solo que ahora ella ya está desenredada. ¿Me entienden, hermano? Entonces la palabra del Señor, hermano, tiene un poder tremendo, hermano, ¿verdad? Tiene un poder que nosotros no tenemos, hermano. ¿Me entiende? Inclusive, mire, a mí eso no me gusta, pero pues, ¿verdad?
En una ocasión hubo una manifestación fuerte allá en la otra iglesia. Entonces el hermano ¿cómo se llama el de los niños, hermano Lori? El hermano de los niños. ¿Cómo se llama? Contreras. El hermano Contreras dio una campaña de caballeros. Y se soltaron unos cuantos demonios ahí. Y entonces yo andaba a su lado, yo era diácono, andaba a su lado ayudándolo, ¿verdad? Pero yo no reprendí nada, él estaba haciendo lo suyo, yo nomás estaba parado ahí para ver qué necesitaba él. ¿Qué necesita, hermano? Y entonces, hermano, mire, allá cayó uno al piso y me dijo, hermano, páseme esa Biblia. Yo agarré la Biblia y se la pasé. Agárrelo, por favor. Y yo, bueno, yo era el ayudante nomás, hermano. Yo lo agarré. Y entonces el hermano le puso la Biblia en el pecho. Y el otro se revolcaba porque le habían puesto la Biblia en el pecho. Y entonces yo volteé a ver al hermano Contreras y dije, ¿así lo va a sacar? Sí, amén. Bueno, está bien. ¿Quiere otra Biblia? ¿Verdad? Para que haya poder. Y entonces, hermanos, allá se revolcó 2, 3 maromas y fue libre la persona. Entonces, hermano, se prendió otro. Y entonces, hermano Sergio, pásame otra vez la Biblia. ¿La quiere abierta o cerrada? ¿Verdad? Porque a veces la abren en el Salmo 91 y hay más poder. ¿Verdad? No, y ahí se la puso y empieza la retorcedera. ¡Ay! Este siente que le quema el pecho la palabra de Dios. ¡Ay! Y fue libre, que fueron libres así, hermano. ¿Verdad? Pero hubo un circo y unas marmotas tremendas. Y entonces ya vino otro hermano y se manifestó aquello. Y entonces con ese no hallaba qué hacer. Y entonces me dijo, varón, ayúdenme porque ya me cansé. Y dije, pues si, bueno, está bien. Pues de qué se cansó si nomás le ponía el libro encima. Y dije, bueno, está bien, ¿qué quiere que haga, hermano? ¿Usted sabe cómo hacer esto? Le digo, pues no, el único que sabe es Dios, hermano. ¿Y yo qué? Bueno, tenga, repréndalo. Oh, eso sí me pinto solo para eso, para reprender, olvídese. Y entonces, hermano, yo agarré la persona y entonces estaba con los ojos cerrados, y le dije, abre los ojos, porque estaba, le dije, ya, abre los ojos, mírame. Y entonces se me quedó viendo y le dije, ¿para qué luchas? Que el Señor no es el Señor. ¿En verdad tú te vas a enfrentar al Señor? ¿Para qué luchas? Si te tienes que ir, vete ya. Y se desguanzó, hermano. Y le hablé casi al oído. Pregúntele a la hermana Kika, muchas veces estaba ella a mi lado cuando yo tenía que, porque yo no me metía, hermano, hasta que ya, ¿me entiende? De plano, ya me decía, venga y hágalo aquí. Pues si yo me meto, porque uno no se debe de andar metiendo donde no lo llaman, hermano. ¿Me entiende? Especialmente en esas cosas, debe tener uno un orden. Porque eso es lo que quiere el enemigo, el desorden. Entonces, si le damos gusto, pues más se luce, hermano. Entonces, hermano, le hablé al oído y le dije, ¿para qué luchas? ¿Por qué luchas? ¿Por qué? ¿Cómo le puede hacer, hermano, un demonio contra el Señor? ¿Cómo? Oye, estaba esperando que agarrara mi Biblia y se la pusiera en el pecho también. No, hermano, esta Biblia, en la prisión, los reos le quitan las hojas y fuman marihuana con ella.
Bien. Nosotros tenemos que entender un poquito más allá del papel. Entonces, hermanos, no digo que no funcionó, sí funcionaba, estaban siendo liberados, pero un escándalo primero que hacían, media hora de escándalo, y luego salían, porque eran espíritus ignorantes, hermano, los espíritus son sabios, no crean que no, tienen categorías de entendimiento, son espíritus, y entonces, hermano, hay espíritus muy ignorantes. Es más, hermano, por eso hay demonios que les echan agua bendita y se retuercen. Ni siquiera saben que el agua bendita no puede hacer nada. Eso le llamo yo demonios católicos. Hermano, mire, hermano, usted le echa agua bendita a un demonio cristiano, no le hacen cosquillas. Le echa a un demonio católico y se retuerce. Porque está enseñado así. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano? No todos están así súper santos. No. Un demonio cristiano, hermano, ese sí está pesado, porque ese conoce, sabe. Ese hasta contesta la reprensión para atrás. ¿Me entiende? Depende, hermano, cómo está enseñado. Por eso, hermano, por eso el Señor les hablaba con razones. Cuando el demonio, el Señor le decía, ¿cuál es tu nombre? No, pues no me atormentes, mándame a los cerdos. Ve. ¿Por qué pidió ir a los cerdos, hermano? ¿Por qué no pidió ir a un hato de ovejas? ¿Por qué no había ovejas alrededor? Allá donde quiera había ovejas, hermanos. Pero pidió ir a los cerdos. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que los cerdos eran inmundos. No querían ir a un animal limpio, querían ir a un inmundo, hermano, que es su lugar. Estaban instruidos. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, por eso el Señor, hermanos, expulsó. Solo Dios sabe cuántos, hermano. No creo que eran pocos, No eran pocos. A veces los pueblos estaban cargados de todo eso. Y el Señor pasaba por el pueblo y se llevaba todos los males para afuera. Vamos. Todo el que creía en Él y se le acercaba, el Señor lo ayudaba. Entonces, hermano, no expulsó tantos demonios reprendiendo como los que expulsó sentado en una piedra en el sermón del monte. Ahí expulsó mucho más demonios de los que reprendió. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, hermanos, es lo mejor, hermanos, que un mal espíritu salga a través del poder de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Es lo mejor, es lo más ordenado, es lo más poderoso, y una vez se va, no vuelve. Amén, hermanos. Porque la persona, hermanos, queda renovada en su entendimiento, queda sellado eso ahí. Amén. Así que dice aquí la Escritura, hermanos, que le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, hermanos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, hermanos. ¿Ha llevado nuestras enfermedades el Señor, hermanos? ¿Ha tomado nuestras dolencias el Señor? Aleluya. Sí, hermano. Sí. Ha sanado nuestra vida, bendito el nombre del Señor. Ha sanado nuestra vida. Se ha llevado nuestros dolores. Pues por eso, hermano, cuando cantamos ese canto, hermano, del Salmo, decimos: pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Él se lo ha llevado, hermano. Él se ha llevado nuestro dolor y nos ha hecho libres.
hasta el día de hoy, hermanos, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo. Y nosotros, hermanos, le pertenecemos a Él. Nosotros, hermanos, somos pertenencia del Señor. Somos propiedad de Él, hermanos. Y Él es el que hace las cosas. Amén. Pero como Él, hermanos, tiene a su cuerpo místico, que es la iglesia, la manifestación de Él es a través de su iglesia. Amén, hermanos. Pero el del poder es Él, no la iglesia. Amén. Entonces eso es muy importante, hermano, de entenderlo, porque cualquier persona, hermanos, cualquier persona, por sabio, por grande, por entendido, el día que se separa del Señor, hermano, queda en la nada. ¿Por qué? Porque desconectado de la pared, el aparato ni siquiera prende. Amén. Así el Señor dijo: desconectados de mí, nada podéis hacer. Tienen que estar conectados para que yo pase, a través de la conexión, pase yo el poder para encender, para dar sonido y para todo lo que sea necesario. Amén, hermanos. Así, hermanos, nosotros tenemos que estar conectados con el Señor. Y a través, hermano, de la historia, a través de la historia de los pueblos que se han unido al Señor, la tendencia del ser humano ha sido, hermanos, ya cuando se ve bello y grande y suena recio, entonces se quiere desconectar de Dios porque piensa: ya no lo necesito tanto. Entonces al desconectarse, automáticamente se apaga y ya no funciona. Eso es lo que le dijo Jehová a Eva en el principio. Porque el día que comieres de ese árbol, te vas a desconectar y te vas a apagar. Y no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque el aparato piensa, cuando recién lo desconecta, piensa que no está desconectado porque se queda un tiempito prendido y luego ya se va a apagar. Así el hombre se quedó prendido un tiempito y pensó: no me morí. No, si te moriste. Deja que pase el tiempo, verás, te vas a ir a apagar porque ya te desconectaste. Si ya te desconectaste, es cuestión de tiempo para que tu luz se desvanezca. ¿Estamos entendiendo, no? Entonces, la tendencia del ser humano, y nosotros, hermano, somos seres humanos. Tenemos esa tendencia. Tenemos que tener cuidado. Dígame, hermano María. Yo quería preguntarle, yo sé que usted estaba hablando de expulsar demonios. Yo sé que no hay una regla o una forma, ¿verdad?, de poder sacar. O sea, ¿cuál es lo más efectivo que un cristiano puede hacer cuando hay alguien que haya endemoniado? Porque a través del tiempo yo he visto muchas personas que se acercan y empiezan y que ¿cómo te llamas? ¿Sí me entiendes? O sea que una gente dice: no, eso no es así, no se puede poner, están hablando con el demonio. Bueno, hermana, lo acabamos de mencionar. Lo mejor, hermana, es la palabra del Señor. Ponerle la palabra así como... No. Salmo 91, Hablarle de la palabra del Señor, hermano. Hablarle de la palabra del Señor. Es que, mire, hermana, depende de la clase de demonio, depende de la manifestación, depende de muchos factores. Pero lo mejor es hablarle la palabra del Señor y convencer a las personas que reciba la escritura, que reciba la palabra. Entonces ya usted tiene toda la facilidad
para expulsar todos los demonios que hagan falta, con la pura palabra de Dios. Es la mejor manera, hermano. Es la mejor manera, hermano. Ahora cuando ya está, digamos así en el piso. Cuando está bajo la manifestación, ¿Sí? también es posible. Sí, hermana, también es posible. Como le digo, depende. Hay manifestaciones, le voy a dar un ejemplo, hermano. A nosotros nos llevaron en una ocasión una endemoniada, muy endemoniada, muy endemoniada. Estaba ya totalmente poseída la persona. Pero aún que estaba totalmente poseída, hermanos, yo traté de hablar con ella, con la palabra del Señor, hermano. Porque yo quería eliminar eso que ella traía, lo quería eliminar con el poder de la palabra del Señor, que es lo más poderoso y lo más efectivo que hay, hermano. Porque, hermanos, yo no quería una liberación en parte, yo quería una liberación total. Entonces, lo más seguro es cuando la persona recibe la palabra. Entonces uno puede, hermanos, con la propia palabra del Señor, porque la persona, hermano, está siendo instruida y la palabra del Señor que va encontrando lugar en su corazón va expulsando lo malo hacia afuera. No puede estar el mal y el bien juntos. Entonces es lo mejor que la palabra del Señor expulse, hermano, lo malo que haya. Es mucho más efectiva que cualquier reprensión de una persona. Pero esta persona, hermanos, ya no tenía nada de entendimiento. Yo ya no pude establecer comunicación con la persona porque ya estaba totalmente poseída. Entonces ya allí, pues ya fue puro reprender, porque ya no había otra forma. Ya no había otra forma, porque fíjense bien lo que ocurrió con esta persona. La persona, hermanos, la poseyó un mal espíritu. Vino alguien, hermanos, yo no sé, ese día yo la conocí a la muchacha, ¿verdad? Inclusive nosotros la llevamos a Juan 3:16. La llevamos y en el altar oramos por ella, la iglesia completa oró por ella, todo eso. Nosotros ya habíamos tenido una lucha toda la noche con esa mujer, ¿verdad? Ya ella estaba. Entonces, la cosa es, hermanos, que viene alguien y la libera en parte. Y ya. Entonces ella no recibe la palabra, no se congrega, no camina con Cristo, hermano. ¿Qué cree que va a pasar? El demonio Se va ese y trae otros 7 peores que él, porque tiene la autoridad para eso. Entonces así se fue llenando la muchacha esta. Ya cuando me la llevaron a mí, hermano, ya eso era una cosa, pero dije, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, hermano, había dos que me la llevaron, y en cuanto entraron a la casa con ella, hermano, le dije, siéntenla ahí. La sentaron, hermano, y salieron corriendo aquellos allá por la sala, estaban enterrados en los sillones allá, tiemble, hermano. Entonces le dije yo a la pastora, le dije, ¿dónde están aquellos? Pues allá están temblando en la sala. Donde no atinaron, hermanos, ¿me entienden? Y entonces dije, válgame el Señor, se fueron a enterrar allá, y tú que eres mujer, aquí te dejaron. ¡Qué barbaridad! Bueno, y entonces, hermano, pues ahí toda la noche estuvimos lidiando, hermano, hasta que aquello salió. Y entonces, hermano, eso fue un desastre. Porque cuando yo ya establecí comunicación con la mujer, hermano, ya yo le dije, urge que usted se entregue a Jesucristo y empiece a caminar con Cristo. Y ya se deje de estar jugando con las cosas del Señor. Porque esto era una cosa espantosa y viene peor si usted sigue apartándose. Entonces, hermano, la mujer, como le hablé fuerte, hermano,
ya buscó esconderse de nosotros. Y, hermanos, como decimos en México, peló gallo otra vez. ¿Ve? Entonces ya, hermano, esa ya, ¿quién la va a liberar si no quiere ser liberada? ¿Quién la va a liberar? Nadie, ni Dios la va a liberar porque ella no quiere. Y Dios no va a violentar, hermano, la voluntad de nadie. Entonces, hermano, eso fue un tremendo desastre. Y hermana Margie, ese es un buen ejemplo de alguien con quien ya no se puede hablar. ¿Ve? Pero hay personas, hermano, que están bajo la influencia de un demonio, que se puede hablar con ellos. Se puede hablar con ellos. ¿Me entienden? Entonces, están bajo la posesión y pues se puede hablar. Se puede hablar porque, mire, fíjese bien, hermano. Así como cuando alguien está bajo la unción del Espíritu Santo y parece que no se puede hablar con él, sí se puede hablar. La persona está consciente e inconsciente. Pero, así como dice la Escritura que el profeta, hermano, tiene el control sobre el Espíritu, así mismo la persona no ha perdido su voluntad, tampoco con el otro espíritu. Entonces se puede hablar, excepto algunos casos extremos que yo en mi vida es el único que he visto que está de esa magnitud, pero que esa mujer, hermano, tuvieron juegue a la liberación. Solo Dios sabe de dónde la habrán traído estos. Y eso ya estaba, ¿me entiende? Pasado de... Estaba muy feo ya, hermano. Entonces, pero regularmente se puede, hermanos, entablar comunicación. Se puede, hermano Maggi, es la mejor forma, es la mejor manera. Porque muchas veces, hermano, por ejemplo, mire, en el caso del Señor, que echó demonios fuera, ¿verdad? El Señor, hermano, echó el demonio de aquel muchacho, por ejemplo, lo echó fuera y se fue a la siguiente ciudad. Si ese muchacho, hermano, no continúa en las cosas del Señor, al rato vuelve y cae. Al rato vuelve y cae y va a ser peor. Por eso el Señor, hermano, le decía a la persona, vete y no peques más. Ya no vuelvas por ese camino porque va a suceder lo mismo. Pues si camina el mismo camino, ¿qué va a suceder? Lo mismo, hermano. Entonces, hermano, no hay como la palabra del Señor, hermano, o en su defecto, si la persona tiene autoridad todavía, la propia persona aprenda a defenderse. Porque usted no va a estar siempre. Usted no va a estar siempre ahí para andar reprendiendo, no. La persona tiene que aprender que es su responsabilidad delante de Dios y necesita ponerse las pilas, orar, leer y sobreponerse, hermanos. Porque hay personas, hermanos, que el enemigo las engaña. Hermana Margie, personas llegaron a hablar conmigo y llegaron a decirme, yo no puedo ser liberada. Era una mujer, porque habló conmigo. Era una mujer, hermanos, que era satanista. Entonces yo le dije, no importa quién sea usted, puede ser mexicana o guatemalteca, no importa. No sé qué país es ese de satanista, pero puede ser mexicana o guatemalteca, no importa, eso a Cristo no importa. Quién sea usted, no importa. Porque ella pensaba que ser satanista era diferente a ser guadalupano. Y es lo mismo. Es lo mismo. Es un ente contrario a Cristo. Es lo mismo. Entonces, hermanos, me dijo, no, es que yo soy satanista. Le dije, ok. ¿Y? No, pues yo no puedo ser libre. Yo, ¿por qué? Es que hice un pacto con el diablo. Le dije, no. Con el diablo nadie puede pactar porque es mentiroso. Y el pacto tiene que ser verdadero. El diablo no puede pactar con nadie porque es mentira todo lo que él hace. Entonces un pacto, para que sea real, tiene que haber verdad. Y el diablo no es verdad. Miente.
Él es el que le hizo creer que usted no podía ser liberado. A ver, ínquese, a ver si es cierto que no puede ser liberado. Ínquese, vamos a hacer esta oración. ¿Sí? Y tan fácil como usted no se lo imagina. Nomás deje de creer en aquel y crea en Cristo. Y ya. Así es de simple. Nomás que el enemigo, claro, la tiene agarrada hace muchos años, no la va a querer soltar. ¿Me entienden, hermano? Entonces, a veces la persona, hermanos, tiene sus propias barreras. La persona no tiene nada que ver. Porque ¿qué puede hacer el diablo contra el Señor, hermano? ¿Qué puede hacer? Pues el diablo mismo es instrumento de Jehová. ¿Qué puede hacer? ¿Me entiende? No puede hacer nada. Entonces, hermanos, a veces la persona tiene sus creencias, está aferrado a sus creencias. Entonces, si se establece una comunicación con la persona, hermano, la persona puede ser liberada sin necesidad de reprensiones, sin necesidad. Para mí, hermano, lo óptimo es no reprensiones, por favor. Yo siempre, por eso, usted siempre me vio en la Ramón, hermana Maggie, nunca me vio amontonado ahí gritando y reprendiendo. Yo soy enemigo. ¿Me entiende? O sea, a mi hermana, el primer demonio que me habló, ni sabía yo que era un demonio. ¿Me entiende? Yo tenía días de convertido. Entonces yo toqué en una casa y salió una señora con una cara horrible, pero yo pensé que era porque estaba dormida, ¿no? Dije, esta señora viene dormida, puedo traer la cara bien. Y entonces me dijo, ¿por qué me buscas? ¿Por qué no sabes que yo soy el dueño de todo aquí? ¿Por qué me molestas? Y yo le dije, no, señora, yo no le ando molestando, es la primera vez que vengo. Discúlpeme, señora, pero yo no vengo a molestarla, yo vengo a hablarle de Cristo. Y se me quedó viendo, hermano, y entonces el hermano Vargas escuchó lo que me dijo. El hermano Vargas salió corriendo y me dijo, hermano, cálmese. Mire, venga, vaya a darle estos trataditos allá. Ve que las personas dicen, vaya a darle los tratados para allá. Y entonces, hermano, yo, no, le digo, es que ella dice que yo la ando buscando. Y yo, hermano, nunca me buscaba. ¿Verdad? Delante de Dios se lo digo. Yo soy un hombre limpio. Yo era malvado, pero ya no. Ya Cristo me dio el verdad. Pero ella dice que, sí, hermano, dilo, usted vaya para allá, no se preocupe, mi hermano, le envía gloria a Dios. Y entonces, hermano, yo empecé a caminar, pero a ver qué hacía el hermano Vargas. Que me mandó así como cuando usted le dice a un niño, ay amigo, ay. Así dije, ¿qué va a hacer? Pues me fui caminando. Ya cuando sintió que iba lejos, el hermano Vargas le puso la mano en la frente, en el nombre de Jesús, ¡zas! Y aquella cayó sola. Y yo dije, ya la mató. Y me asusté, ¿no? Pues, ¿qué es esto? Como me invitaron a dar tratados, hermano, dije, qué bonito dar un tratado, aleluya, qué bonito. Pero vi que la señora cayó con el cerebro. ¡Ah! Y dije, ay, Señor, dije, ¿esto está serio? Todo el evangelio. Entonces, hermano, pues yo tenía 2 o 3 días convertido, hermano. Entonces, pues lógicamente, después de muchos años, imagínense con cuántos hablé, ¿verdad? Pero ya yo entendía quiénes eran y qué hacían y qué no podían hacer, a punto de lidiar con ellos. Entonces, lo primero que comprendí, hermano, es que el enemigo, su fórmula número 1, hermanos, es la confusión. Es su poder, la confusión. Por eso en las iglesias hace una escandalera, se luce. Entonces, hermano, cuando se le manifestaba uno al Señor, el Señor le decía, cállate, enmudece. Cállate. Al Señor, sal fuera. No hagas escándalo. Hay más de 5,000 personas aquí con niños y mujeres.
vas a hacer un escándalo aquí. No. No vas a traer confusión. No. Y entonces, hermano. Entonces, se manifiesta un demonio, hermano, y le cae medio mundo encima como costales, uno arriba del otro y el otro. Hermano, eso es lo que está buscando el demonio. Atención. Y si le encuentran en la iglesia, oiga lo que le voy a decir, no se va a ir nunca de allí. Es un lugar donde le ayudan a hacer escándalo, ahí va a querer estar. Entonces, hermanos, lo mejor es, mire, hermano, mire, hubo un endemoniado, hermano, que yo me lo jalé, y un vaso de agua fría en la cara. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Después hablamos. Afuera. Allá afuera, donde estemos tú y yo solos, ahí sí. Si quieres treparte en un árbol, adelante. Hasta pedradas te bajo. Pero en la casa del Señor, no. Es la casa del Señor. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, en la primera reunión de diáconos de Benecer, les dije, no reprenda un demonio en la casa de Dios. Si se prende a alguien, vayan todos juntos en bola, levántenlo en peso y échenlo para afuera. De allá afuera, hasta pedadas de adentro. Porque afuera, en cuanto le vea la cara al hermano Pablo, salió huyendo. Usted no ha visto cómo se pone el hermano Pablo cuando tiene que reprender. Entonces, hermano, en la casa del Señor, hermano, debe haber orden. Debe haber orden. Claro, tiene sus excepciones en la sociedad, ¿verdad? Pero si se puede establecer comunicación, ¿me entiendes? Allá, hermanos, en una ocasión, hermano, yo ayudé a detener un demonio, hermano, que iba a ser un verdadero escándalo. Se iba a llevar gente ahí, probable iba a matar gente. Lo alcancé a tener en parqueo. Y le dije a él, no lo dejes. Sacúdete. Le dije, ¿me escuchas? Sí, bueno. Ok, tienes autoridad. Échalo de ti. No lo aceptes en tu vida. Lucha con él. Entonces me dijo, es que no puedo. Le dije, puedes, ¿cómo no? Tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad. Párate firme y échalo fuera. Tú eres el Señor, te dio Cristo, señorío. Tienes autoridad. Échalo a tu vida para siempre. Ese fue el último día que lo vi a ese demonio. Se lo dije. Le dije, antes de moverme de aquel carro, le dije, ya vas para afuera tú. Se acabó tu juego. Y traía un jueguito. Aquí se acabó tu asunto. Vas para afuera. Gracias a Dios, te acabaste. Y ese día se acabó el juego. No lo volví a ver. Ese demonio. A partir de ahí, vi la libertad de mi hermano. Muy libre. Gracias. Iba yo a hacer un escándalo más grande, reprendiendo y maromas y no, hermano, porque a eso venía.
Entonces, hermano, salió una hermanita a la que yo he amado todo el tiempo con todo mi corazón. Todavía me dice Daddy. ¿Qué pasó, Daddy? Le dije, venga, usted lo estaba esperando. Dale la mano. Y usted reprende aquí calmadita. Y él va a sacar el demonio. Que tiene la autoridad. Vamos a darle la mano. Y yo luego los veo. Ese día fue el último día que se le dio se acabó. Se estableció comunicación. Es la mejor forma. No sé yo, porque yo hablo desde la experiencia, hermano, desde lo vivido. Tal vez hay algo que yo no he visto y estoy mal, no sé. Pero he lidiado todos colores, todos sabores, ¿verdad? Creo. Entonces, hermanos, la mejor manera, hermano Martín, que yo he encontrado es con la palabra del Señor. La palabra del Señor libera con un poder enorme. Y es tan poderosa la liberación, hermano, que la persona ni siquiera se da cuenta la cantidad de demonios que le están sacando. Nomás la persona se va sintiendo libre, se va sintiendo más confortable. Ay, qué rico en este lugar se siente. Ay, qué bueno. Ni cuenta se da. Llegó allí a la fuerza y desde que empezó el primer cántico está dándole vuelo a la tierra. De repente se queda quieto porque le sacan uno, le sacan otro, le sacan otro, haciendo liberar y no lo percibe. De repente ya no le hace así, sino que empieza a poner atención. Ya el Señor está bien. 1, 2, 3, 4, 5. En el caso del gadareno, miles, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Está liberando a la persona. La persona de repente dice, wow, yo de aquí ya no me voy. Gloria a Dios. Liberada. Y no, usted no protagonizó. Nadie va a decir que usted es el grupo mayor de la iglesia. Gracias a Dios. Usted no protagonizó, le dejó la gloria para Cristo. Y la persona fue libre, hermano. Y libre de verdad. Es muy bueno. Es lo mismo. La palabra. Amén, hermanos. Entonces, hay sus excepciones, ¿no? Hay momentos en que no se puede, no hay tiempo de comunicación, ¿verdad? Recuerdo que la pastora una vez afuera en la Lennox y la Firmona reprendió un demonio, hermano. Era un cubano brujo, era un brujo cubano ese. Y estaba haciendo un hechizo en la casa esa, y la familia estaban azorrillados allá en un rincón, estaban asustados y el grupo les estaba tirando un hechizo. Les aventó tarántulas y gatos sangrando y gallinas negras llenas de sangre. Estaba haciendo una cosa horrible y la familia estaba asustada. Nosotros íbamos caminando a predicar. Entonces algo se nos olvidó en casa, hermano. Yo me regresé. La pastora siguió caminando. Y tú ya cuando venía yo de regreso, hermano, alcancé a ver que la pastora corrió, hermano. Y entonces corrió hacia el hombre. Y entonces, hermano, yo dije, algo está pasando. Y corrí, me adelanté, hermano. Y entonces vi que la pastora le dijo, calla y enmudece, Satanás. Y aquel se trabó. Se trabó, ya no puedo decir nada. Se trabó.
vete de aquí, deja en paz a esta familia en el nombre de Jesús. Ya que pegó un carrerón, ¿no? Que ya no lo volvimos a ver nunca. Y lo veíamos seguir. Pero desde ese día no lo volvimos a ver. Era un grupo cubano, ¿no? Entonces él empezó a querer maldecir a la hermana pastora, y la hermana pastora, cállate y enmudece, Satanás. Y se trajo. Y yo me le quedé viendo y dije, si me calla a mí esa mujer, que no calla a este. Está más viejo que yo. Ahora sí se le apareció María Magdalena. Y sí, lo cayó en su factus, hermano. Y ya no, se trabó ya. Y entonces ya la pastora se metió a la casa, hermano, y empezó a abrazar a la familia y empezó a orar por él. Empezó a decir, no tengan temor, Jesucristo les ama. Gloria a Dios. Los abrazaba. Ya estaba yo parado ahí por fuera del cerco, ¿no? Y ya me dijo la mujer, vente, dijo, por favor. ¿Nos permiten orar? Sí, estaban bien asustados. Ya vimos a orar por él. Esa es otra forma, otro ejemplo que vivimos, ¿verdad? Pues fueron muchísimos, hermano, porque en la calle aquí se encuentra como la vida de Pomona, de todo. ¿Me entiendes? Así es la cosa en la calle, hermano. Entonces de todos tipos nos tocó lidiar. Bueno, nosotros no sabíamos que el Señor nos estaba entrenando, no sabíamos. Nosotros solo queríamos servir a Dios, trabajar para Dios. Gloria a Dios. Nosotros en nuestro corazón, pues, Él nos estaba entrenando en realidad, pero no sabíamos lo que estaba haciendo. Entonces nos fue soltando poco a poco todos los colores y sabores para podernos alistar. Gracias a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces ahorita, hermanos, que leí que con la palabra el Señor expulsó los demonios, quería yo darle a usted esta explicación, hermano. Es la mejor manera, hermanos. Es la mejor manera. De esa manera nadie sale dañado emocionalmente, nadie sale, no hay escándalos en la casa del Señor. Es la mejor manera, la mejor. Claro, a veces no hay de otra, ¿verdad? Como allá en la Ingrid, allá en la otra iglesia, ¿verdad? Que tuvimos que liberar a la hermanita de David, ¿verdad? La tuvimos que liberar porque pues, no había tiempo para, ¿verdad? Se levantó, se quiso manifestar, tuvimos que liberarla ahí mismo rápido, ¿verdad? Pues ya sabíamos que ella venía cargada, ¿verdad? Pero para nosotros hubiera sido óptimo mejor hacerlo en su casa. Pero como se manifestó, es que ella llegó, hermanos, llegó y se metió a la casa del Señor y venía súper alcoholizada. Pues claro que se va a manifestar algo. Hubo un encuentronazo del espíritu ese de vicio con el Espíritu Santo. Entonces se manifestó ahí. Entonces pues ahí le dimos la liberación rápido, ¿verdad? Porque pues, no teníamos tiempo para reacción. Pero pues ese día, ¿verdad? Liberamos a Karina. No sé cómo ande ahorita, porque esa manera de caminar, hermanos, de hoy me liberan y mañana me vuelvo a ir, es muy peligrosa. Muy peligrosa, porque eso se va empeorando, hermanos. Y cada vez que reincide es peor. ¿Verdad? Yo se lo dije con claridad eso. No crea que no. Se lo dije, miren, hija, le sacamos. Solo Dios sabe cuántos. Pero si ya está libre, ya párele. Ya arréglese. Porque eso puede escalar a un nivel donde usted ya no va a tener control. Y va a ser triste. Porque eso ya nadie lo va a poder sacar. Porque ya es algo voluntario. Y si usted lo retiene, pues ya nadie se lo puede sacar. Usted lo quiere. Entonces, sí, hermano, ahora sí voy a. No la veo. No sé. Hermano Polo, dígame.
Sí, pastor, lo que usted habla de eso de que cuando alguien es liberado ni se da cuenta, ¿verdad? No sabe cómo el Señor lo va liberando a uno. Sí, hermano. Pues es cierto, porque recuerdo cuando yo llegué allá a la iglesia, pues mi intención no era de quedarme en la iglesia, ¿verdad? Yo había llegado con la intención de dar gracias nada más y ahí nos vemos. Pero nunca me di cuenta yo que... Gracias. Pero sí, yo, o sea, en ese momento yo no sabía que el Señor ahí me estaba enredando en su red, ¿verdad? Yo nunca me di cuenta de eso. A mí me gustaba llegar y esperaba aquel día domingo porque pues nos íbamos allá al cuartito, ¿verdad? Y qué bonito lo que yo sentía, lo bonito que nos hablaban y todo, como el Señor y bajábamos de ahí, que no queríamos que terminara esa hora y media, ¿verdad? Que estábamos ahí porque pues era bonito. Yo no me daba cuenta, ni siquiera me di cuenta cuando el Señor me quitó las malas palabras. Ya en el cuartito. Amén, sí, ahí en el cuartito cuando estábamos ahí. Y ni siquiera me di cuenta de eso. Yo estaba hablando con un amigo con el que hablaba yo sapos y culebras nada más de mi boca. Pero ese día que terminé de hablar con él, yo me quedé así, hey, no dije ni una mala palabra, ¿qué me pasó? No sabía yo, ¿verdad? ¿Por qué? Y como usted dice, yo ni siquiera me daba cuenta de que ustedes estaban ahí en medio de un gran problema. Yo no supe sino que yo, bueno, si una vez vi que una mujer entró ahí que le llegó gritando a hacer cosas, ¿verdad? Pero me quedé así ese día como que, hey, ¿qué pasó acá, verdad? Y sí recuerdo que le había prometido a Cancino de que el que sí iba a pasar me había dado un tiempo ahí para ese día domingo, pero dije, no, si lo que vi ahí, no, ya no voy, ¿para qué voy a ir ahí, verdad? Pero no, algo por dentro, ¿verdad? Me tenía que ir y tenía que ir. Bueno, por fin llegué y recuerdo que pasé a dar el testimonio ahí, pero no sabía yo que en realidad qué era lo que pasaba con ustedes. Yo yo ni en cuenta. Y hasta que recuerdo que un día estábamos ahí en la casa del hermano David de León, luego en casa del hermano Pablo, y después paramos en el parque y fue donde pregunté yo qué pasaba. Sí, y ya pregunté yo y después cuando pregunté yo, ¿por qué andamos aquí? ¿Por qué no vamos allá a la iglesia? Y yo dije, no, es que me dijeron, no, es que está cerrado. ¿Cómo está cerrado? Sí, ahí después te vamos a decir, pero ahorita seguimos, porque yo al que le preguntaba era Cancino, pues era con quien más confianza tenía. Yo decía, no, ahí después te voy a explicar, me decía, pero ahorita seguido, a donde te llamen, ahí vas a ir, me decía. Ok, está bien. Y sí, o sea, nunca me di cuenta de que lo que ustedes estaban pasando era algo tremendo, ¿verdad? Y digo, el Señor no permitió que yo me diera cuenta de nada de esas cosas. Entonces, ya después yo me enteré de que había pasado, ¿verdad? Pero sí es cierto lo que usted dice, cuando el Señor lo agarra uno no se da cuenta de qué es lo que está haciendo él con uno. Sí, hermano, llegamos, por ejemplo, hermanos, pues yo no sé cuántos demonios yo tendría cuando llegué a los pies del Señor, ¿verdad? Pero sí tenía bastantes, y norteñotes, que son los peores que hay, los norteños. Y el Señor me liberó. Y cuando me liberó, hermano, porque yo, mientras el Señor me liberó, yo tenía una visión, yo estaba viendo la liberación. Yo no entendía nada, pero sí entendía lo que me decía Él. Porque cuando el Señor me tocó, hermano, todos en la iglesia desaparecieron y nomás estábamos él y yo. Y entonces él estaba trabajando conmigo, sacándome montones y montones de basura, hermanos, basura. Y hizo un montón grande. Y yo volteé a ver el montón y le dije, ¿qué es eso? Pero yo me sentía ligerito, ligero. Yo volteé a ver el montón.
me siento tan bien diferente. Le dije, ¿qué es eso, Señor? Mira, yo ni a la iglesia católica había ido jamás en mi vida. Y yo estaba hablando con el Señor. Y yo sabía que era el Señor, hermano. Yo le decía, Señor, ¿qué es eso? ¿No ves eso que está ahí? Sí, o sea, algo horrible, hermano. Horrible. Es lo más asqueroso que he visto en mi vida. Digo, eso es lo que traías por tu alma. Y era un montón grande, hermano. Y todo eso. Me olvidé del libro. Yo vine a eso. ¿Te puede decir? El libro. Y entonces, hermano, yo le dije al Señor, ¿puedo quedarme? Déjame quedarme, no quiero ir. Aquí me quedo si me dejas quedarme. El Señor me dijo, no te tienes que quedar si no quieres. Yo vine a hacerte libre y ya eres libre. Aleluya. Decide con libertad lo que tú quieras. Aleluya. Yo dije, yo quiero quedarme Gloria a Dios. aquí contigo para siempre, si tú me dejas. Y el Señor me dijo, si tú quieres, quédate. Y en ese momento supe que ese lugar, el dueño era Él. En ese momento supe que Él fue el que me dejó el permiso para quedarme. Yo pensé, me dejó quedarme en Juan 3, dice, no, hermano. Al tiempo entendí que el lugar donde yo estaba hablando con Él no era terreno. No era terrenal. Estábamos en un lugar, hermanos, donde estaba Él y yo nada más. Claro, no lo entendía, pues yo era la primera vez, hermanos, que yo, imagínense, un borrachín desde niño. Entonces yo no sabía, pero hermanos, yo supe toda la basura, los demonios que me sacó. Me dejó limpio. Nadie me reprendió, nadie me, con su palabra, me dejó limpio. Entonces, hermano, desde ese momento empecé a experimentar con todo eso, hermano, y empecé a observar y aprender. Empecé a ver cómo el hombre. Entonces, he visto, hermano, a través del tiempo, que no hay mejor que la palabra del Señor. Usted le lee, hermana María, usted le lee una escritura inspiradora, a veces a un endemoniado, porque por las palabras que usted está diciendo, no, hermano, por la inspiración. Hermana María le empieza a brotar inspiración, se le prende un fuego, y en ese fuego se quema todo, el puro que hay. Ahí se quema. Lo que no quiere el diablo es que usted se inspire. Una vez que usted se inspire en el Espíritu Santo, nadie lo va a detener. Porque usted inspirado es tremendo. Hace cosas increíbles cuando usted está inspirado. Entonces, hay personas que se les lee una escritura inspirada. Se les lee el Salmo 91, el Salmo 51. A veces es así. Y el mismo leerle, la persona empieza a recibir y ¡pum! Es liberada. No hay cosa mejor ni hay poder más grande. Sí. La inspiración del Espíritu Santo es poderosa. Poderosa. Es más fuerte que la tristeza, es más fuerte que la depresión, es más fuerte que el desánimo, es más fuerte que hasta el hambre física. Es más fuerte. Una persona inspirada ni siquiera quiere comer porque la comida le estorba al lugar. ¿Te sientes? La inspiración del Espíritu Santo es algo bien potente. Es la mejor manera de liberar la palabra de Dios.
¿Estamos entendiendo? Entonces, eso, hermanos, perdónenme que me detuve mucho ahí, pero es uno de los temas principales para un hijo de Dios. Debemos de entender bien esa parte. Amén, para que el enemigo no nos haga de las suyas, ¿me entiendes? Sino que podamos nosotros lidiar eso. Bueno, nosotros no lidiamos eso, lo lidia el Señor, pero a veces nosotros, hermano, provocamos cosas que no son correctas, ¿verdad? Las provocamos porque no sabemos cómo lidiar. O vemos ahí que, no, repréndelo, y otros nos enseñan eso, no, cuando veas que reprende, entonces nosotros aprendemos esas cosas. Pero en realidad, hermanos, ¿verdad? El Señor es poderoso, es un Dios de orden y hermanos, actúa en la inspiración del corazón, ¿verdad? Por eso cuando Dios hizo que los hombres estuvieran habilitados para escribir su palabra, ¿qué hizo? Los inspiró. En medio de la inspiración, hermanos, el diablo no puede estorbar. El diablo le puede estorbar la mente. La inspiración no se la puede tocar. Y la inspiración, hermano, es una línea de pensamiento. Usted piensa lo que siente. Cuando usted se enoje, observe lo que piensa, ¿verdad? Cuando se siente enojado, le salen 7 lenguas juntas. Y como es cristiano, y no, pero la mente, mire, como siente, piensa. Cuando usted está feliz, hasta el pastor ama. Cuando está bravo, ni Dios lo quiera. Y el sentir del corazón dispara el pensamiento. El Espíritu Santo por eso llega allí y le prende lumbre al corazón. Y cuando usted está bajo esa lumbre, pura cosa preciosa piensa el Señor. Amén, Señor. Aleluya, ya no te voy a ofender. Aleluya. Voy a comerme la Biblia entera. Aleluya. Voy a orar y voy a hacer esto. Puras cosas así. Es la inspiración. Ahí el diablo, aunque se quiera, si se mete el diablo, la inspiración se lo lleva, lo avienta por allá. Es poderosa la inspiración del Espíritu Santo. Es el poder a través del cual Cristo nos ha liberado. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Amén. ¿Sabe qué es el alcohol? ¿Sabe qué es el alcohol? Usted que nunca ha tomado, el alcohol es un sentir. ¿Sabe qué es la droga? La droga es un sentir. ¿Y sabe cómo se elimina bien fácil la droga y el alcohol? Con un sentir más fuerte. Por eso la persona deja de beber, porque le viene un sentir más potente. Le viene una adicción 10 veces más grande que la que tenía con la piedra. La adicción al Espíritu Santo. Eso es así, ¿verdad? Por eso los Victory Outreach, cuando predican en la calle, dicen: no hay droga más high que el Espíritu Santo. Sí, eso. Y lo que ellos conocen, predican. ¿Verdad?
así ellos lo detallan de esa manera, porque es la manera en que los drogadictos en la calle entienden ese idioma. Pero se refieren al sentir del Espíritu Santo. Es una inspiración poderosa. Cuando estás inspirado, no, que te detenga. Amén, hermanos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor vino, hermanos, y nos puso inspiración en el corazón para hacernos libres. Amén. Amén. Verso 18. Verso 18, hermanos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermano Ezequiel, ¿usted ya entendió esa escritura? ¿Verdad que esa escritura no es tan simple de entender? Pero por alguna razón no preguntamos nunca, porque como damos por sentado que entendemos, ¿verdad? ¿Alguien me quiere explicar lo que dijo el Señor? ¿Alguien tiene una explicación? ¿Qué quiso decir el Señor? Y yo entiendo que todavía no había hallado cabida en el corazón del hombre. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano, dígame su interpretación de esa expresión del Señor. ¿De esa expresión? De esa expresión, porque le está diciendo el escriba: voy a seguirte. Y el Señor dice, pues, pareciera que el Señor salió por otro tema, ¿no? Pues yo pienso que el Señor le dijo: yo no tengo donde vivir, no tengo cosas materiales o una mansión para traerte a vivir conmigo. Esa es la interpretación inmediata de nosotros. Y sí, en cierta manera, sí le dijo eso. ¿Qué piensas ganar? Si no tengo nada, ¿verdad? Y las zorras tienen cueva, aunque sea, pues yo nada, ¿verdad? ¿Alguien más me quiere dar una explicación? Dígame, hermana. Póngase en pie porque como está chaparrita no lo hago bien. Lo que yo entiendo es que pues el Señor no tiene nada aquí en este mundo, ¿verdad? Y el nosotros decirle: Señor, te voy a seguir, es como nosotros. Le llevó el micrófono a la mamá y al papá, ¿no? Tortillitas para mamá, las quemaditas para papá, ¿eh? Échale. Nosotros, el Señor no tiene nada que ofrecer, ofrecernos en este mundo, pero lo que Él nos ofrece está fuera del alcance de nuestra vista. Entonces, muchas veces nosotros queremos: ok, Señor, ¿qué me vas a dar a cambio si te sigo? Pero, pues Pedro lo dijo claramente, ¿verdad? Pero, hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar a cambio? Pero entonces, lo que como yo lo veo es, nuestro compromiso con el Señor es dejar todo sin esperar nada en este mundo, pero el que verdaderamente lo conoce sabe que nuestro tesoro va a estar en el cielo, y simplemente el hecho de seguir al Señor, ya hay un tesoro en nosotros, vamos a tener la vida eterna. Era lo que Él vino a ofrecer, la vida eterna. Entonces, el decirle: pues no tengo nada que ofrecerte, ahí los estaba probando. ¿De verdad quieres seguirme? ¿De verdad quieres la vida eterna? Porque nada de este mundo te voy a dar. Entonces, es difícil cuando uno le habla a una persona y le dice: el Señor te ofrece la vida eterna, pero muchos quieren tener todo aquí y no quieren, pues no piensan en más allá. Entonces, aquí es como yo lo entiendo. Lo interpreta. Muy bien, muy bonita interpretación y correcta. ¿Verdad? Cada interpretación que se ha dado está dentro del También puede ser como misionero, pero donde tenga que dar ese sigo.
entiendo yo es cuando me dice, maestro, te seguiré donde quiera que Acérquese el vayas. micrófono. A donde quiera que vayas. Ujú. Entonces lo tomo como misionero. A decir, sí, seguiremos al Señor donde quiera que vayas. Pero a ciertas situaciones no todos vamos. O sea, por eso ahí como que le dice, ok, no hagas que tienen hijos, yo no tengo donde reposar. ¿Será que estás dispuesto a ir donde no hay reposo? O sea, un tipo así como Sí. misionero. Como abriéndole los ojos. Ya. Ujú. ¿Marco va a contestar? Sí. No, no. Yo pensé que iba, dije, oh, aleluya. ¿Alguien más, hermano? Hoy va a entender usted el pasaje en todo su esplendor, porque sí lo entiende, pero en parte. Pero hoy lo va a entender en todo su esplendor, lo que quiso exactamente decirle el Señor al escriba. Dígame, hermano. Bueno, es que yo he pensado muchas veces en eso. Por ejemplo, el ministerio de él fue muy breve, 3 años y medio, ¿verdad? Sí. Y entonces, vienen estas preguntas, o por ejemplo, él le dijo, ¿verdad? Y por las horas tienen guaridas y las alas del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, creo que es una pregunta como agarrándolo corto, ¿verdad? Pero en verdad su ministerio fue de 3 años y medio, ¿verdad? Sí. Y en verdad no se puede decir que tenía un lugar estable, aunque antes de comenzar su ministerio, pues él tenía, por ejemplo, su familia que estaba con María y José, vivía en un lugar, se dice que era el hijo del carpintero y todo, pero comienza su ministerio. Entonces ya llega allá, tiene que enfrentarse a lo que él vino, a explicar a qué él vino de verdad. Entonces, para muchos es muy fácil decir, ¿dónde vive? ¿Dónde está tu guarida? Pero en verdad yo no quería eso, porque de verdad él, a eso vino su ministerio iba a ser muy corto, así que fue muy breve. Y muchas veces me pregunto, digo, nosotros podemos pensar así como que fue muy fácil, pero no, eso no fue fácil. Fue muy corto y de mucho sufrimiento en nosotros. Es ahí donde estamos anclados, ¿verdad? En lo que él hizo, ¿verdad? Y nos gozamos con eso. Porque el ministerio es muy corto, cuando te va a ir en vida. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? Que hable con libertad. Con esto ya vamos a terminar la clase, por si no quiere hablar para que no se extienda. El pastor conoce sus ovejas bien, ¿no? Saben más de lo que hablan, pero no quieren hablar para que no me tarde más. La respuesta, hermanos, del Señor al escriba, fíjense bien, nosotros, hermanos, la hemos interpretado como una respuesta retórica. El Señor está haciendo un challenge al escriba, ¿no? Así lo hemos interpretado nosotros, pero no, hermanos. El Señor está aceptando al escriba y le está hablando con ternura. Y le está diciendo así, fíjese bien, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Acuérdese que el Señor dijo estas palabras y se las voy a recordar ahora mismo, para que usted me entienda cuando le digo que el Señor aceptó al escriba. No lo estaba retando, no era retórica su respuesta, no lo estaba aceptando. Y yo se lo voy a mostrar con otra escritura. Y así dice lo que Jesús dijo allá en San Juan, está escrito, dijo, el que a mí viene,
Dígalo, complételo. No le echo El fuera. que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. ¿Y usted qué ve en este escriba? Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dice, ¿está bien? Fíjese bien, porque le voy a hacer un diálogo mediante el cual usted va a entender la respuesta al Señor. Entonces el Señor dijo, ok, pero si tú siguieras una zorra, la podrías seguir a su guarida. Ahí termina el caminar de la zorra. Si quisiera seguir a una persona, podría seguirlo hasta su cama, porque ahí termina su andar cada día en su cama. Pero a mí, ¿a dónde me vas a seguir? ¿O a qué te refieres con te seguiré? A donde quiera que vayas. Porque yo no tengo a ningún lado a donde ir. ¿Por qué me dices te seguiré, Señor? ¿Por qué en lugar de decirme te seguiré a donde vayas, por qué no me sigues? Porque me puedes seguir cuando tú quieras. Yo no voy a ningún lado. El que me sigue a mí no me sigue en un camino humano, me sigue en un camino más alto, un camino divino. Y el que quiera seguirme me puede seguir a la hora que quiera, porque yo no voy a ningún lado terrenal. De modo que tú no vas a poder ir detrás de mí como irías detrás de alguna otra persona. No. Tu corazón ha de ir detrás de mí, tu alma ha de ir detrás de mí, porque yo no voy a ningún lado. Yo estoy siempre aquí. Y me puedes seguir cuando tú quieras, porque yo no voy a una guarida. ¿Entiendes la respuesta? Hermana María, ¿entiende la respuesta? Hermana Lore, hermano Ezequiel, ¿entendió la respuesta? ¿Esa es la respuesta correcta? ¿Sí o no? ¿Qué siente su espíritu? Por eso le dije que iba a entender hoy la respuesta, porque la respuesta es espiritual, hermanos, y con esto se entiende, no con esto. Le dijo el Señor, las zorras tienen guarida, no me vuelvas a decir te seguiré, sígueme, estoy allí, a la hora que tú quieras sígueme, me puedes seguir cuando tú quieras, no voy a ningún lado. Siempre estoy aquí y siempre estoy allá. Y cuando me vaya al cielo me vas a seguir también, porque estaré aquí y estaré en el cielo. No es como la zorra que se va a su guarida, sale, va, entra. No. Está aceptando, acepto que me sigas. Pero no me vas a poder seguir a la casa de Pedro. Porque, hermanos, fíjese bien, ¿tenía Jesús un lugar donde se quedaba, sí o no? Sí. Sí. Tenía casa en Capernaum Un Lázaro. y tenía un lugar donde se quedaba él. Pero al escriba le dijo, las zorras tienen guarida, yo no tengo donde recostar mi cabeza. No tenía donde recostarla humanamente hablando, sí tenía. Pero el Señor le quiso decir, el que me sigue a mí no puede seguirme físicamente. Tú estás equivocado, me quieres seguir como los 12. No, así nadie me puede. Estos 12 tampoco me pueden seguir así. Los estoy dejando 3 años y medio que me sigan así, pero cuando yo me vaya al cielo, ¿a dónde me van a seguir? Me van a tener que seguir así como tú, a ningún lado y a todos lados. Amén, hermanos. De hecho, nosotros lo andamos siguiendo a él, o a quién andamos siguiendo. No tiene guarida, no tiene donde recostar, no.
¿A dónde lo andamos siguiendo? A todos lados y a ninguno. Porque el nacido del Espíritu, nadie sabe a dónde va ni de dónde viene. No es el nacido del Espíritu. Ese es el seguidor. Porque es necesario que los que le buscan, en verdad, en espíritu y qué, en verdad le busquen. Eso, hermano Polo, ¿lo entendió, hermano Polo? Amén. ¿Sí? Es la respuesta, hermano. No más que nosotros, hermano, debido a la manera en que está redactado, entendemos como que el Señor, es un escriba, lo está topando. No, hermano, aunque era un escriba, y el Señor regularmente a los escribas los topaba, este escriba, hermano, se estaba arrepintiendo. Usted no venía a tentar al Señor como los otros. No, hermano Ezequiel, este venía con una actitud de arrepentimiento. Señor, te seguiré donde quieras. ¿Qué estaba haciendo el escriba? Reconociendo el señorío de él, reconociendo que Jesús era el Salvador del hombre. Estaba reconociendo la jerarquía del Señor. Se estaba humillando el escriba, hermano. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. El Señor, hermano, al que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor no es grosero. Cuando usted vino a Cristo, el Señor lo expulsó para atrás. No, hermano, el Señor no es así, sino que el que viene con arrepentimiento, el Señor lo recibe. Por sucio que esté, lo recibe y lo limpia. Si viene humillado, si viene soberbio, lo topa, ¿verdad? Y este escriba, hermano, no venía con soberbia, venía, Señor, te seguiré a donde quieras. Pero el escriba, hermanos, se refería a seguirlo como lo andaban siguiendo los 12. Y el Señor le quiso enseñar al escriba, no, así tú no me puedes seguir. A la zorra la puedes seguir, va a su guarida, pero yo no tengo un lugar a donde voy. Sígueme, pero no humanamente. Abre tu corazón y sígueme. Sígueme cuando tú quieras, donde quieras, porque estoy en todo lugar en realidad. Estamos entendiendo, hermano, lo que le quiso decir el Señor fue, no tengo un solo lugar, yo estoy en todos. El que me siga deberá aprender a estar en todo lugar también. ¿Qué es lo único que es capaz de estar en todo lugar con Cristo? Solo el Espíritu. Por eso hay que nacer espiritualmente para poder estar en todo lugar con Él. Porque humanamente no podemos estar en todo lugar, pero espiritualmente sí. Estamos sentados en lugares celestiales con Él y estamos sentados en la casa de Dios. Podemos estar en todos lugares como Él. El Espíritu es el único que es capaz de hacer. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Verdad que es hermosa esta escritura, hermanos? Preciosa, bendito el nombre del Señor. Los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahí terminó su respuesta, hermano. Era un escriba, por eso no le explicó. Porque si en verdad era escriba, hermano Ezequiel, y estaba de verdad arrepentido, iba a entender lo que le dijo el Señor. Por eso no le dio explicación más. El resto el Espíritu Santo se lo va a revelar a ese escriba. Y yo creo que así fue. Amén, hermanos. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ese sí lo entendemos bien, ¿verdad, hermano? Deja que, mire bien, le voy a aumentar un par de palabras a esa expresión. Le digo, Señor, permíteme que entierre a mis padres. Y el Señor le dijo, deja que los muertos espiritualmente entierren a esos muertos. No le agregué una palabra. Deja que los muertos espiritualmente entierren a esos muertos. Y tú ven y sigue. Mejor ese trabajo déjeselo a los que están muertos espiritualmente.
Tú no estás muerto espiritualmente. Tú eres parte de los vivientes, vamos. ¿Me está entendiendo? Entonces, como usted puede ver, no era que el Señor los estaba rechazando, no, hermanos. Los estaba enfocando y estaba aceptando su proposición de seguirlo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque nosotros, hermanos, no podemos, como dicen en México, no podemos hablar y comer pinole al mismo tiempo. ¿Verdad? No podemos velar, hermanos, y quedarnos en espíritu, alma y cuerpo a lo terrenal y al mismo tiempo entregarnos a Dios. Podemos hacer solo una sola cosa. O estás preocupado por la muerte, deja que otros se preocupen por la muerte. Tú preocúpate por la vida. El resto Dios te ayuda. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y entonces, como le dije que ahí terminábamos, pues tengo que cumplir. Ahí terminamos. Amén. Amén. No quiero que me haga una de las caras que Hugo me está haciendo.